Buenas noches con todos. Estamos aquí con Dani Leonardo Tenesaca Vázquez, un paramédico ya graduado que nos va a colaborar con esta entrevista. Bienvenido, Leo. Y bueno, te dejo con mis compañeros que van a colaborar. Buenas noches con todos. Listo. Buenas noches con todos. Eh, Leonardo, si nos podría ayudar con la primera pregunta, por favor. ¿Podría explicarnos la fisiopatología del trauma torácico, por favor? Eh, eh, Hablando sobre trauma torácico, tenemos que entender que este engloba muchas lesiones en sí, por así decirlo. Tenemos que un trauma torácico empieza desde una fractura de una costilla, un golpe contuso y una fractura que conlleva lo que es perdón, a un derrame pleural, lo que es la interrupción del órgano, los pulmones, la pleura y el tórax en sí. No, mi siguiente compañero va a seguir con la siguiente pregunta de, de trauma torácico. Buenas noches, mucho gusto, Leo. Tengo una pregunta. Según su experiencia en la prehospitalaria, ¿cuál sería el mejor manejo entre un adulto y un niño con este tipo de traumatismo? Buenas noches, compañero. Diré yo en mi corta experiencia, ¿no es cierto? Lo más fácil de trabajar muchas de las veces es un adulto, porque un adulto tú le dices, muy bien, señor, tiene este problema, tengo que hacer esto y le explico lo que le va a doler, lo que va a pasar, y el paciente se espera, ¿no es cierto? Tiene una idea de lo que va a pasar. Ahora, si yo te digo a un niño cuando tú llegas a una emergencia, ¿el niño te escucha? No. ¿El niño te hace caso? No. El niño siente dolor. La única manera que un niño te va a decir es gritando, va a estar llorando, pataleando, y la única persona, diré yo así, a la que se va a hacer vulnerable, por así decirlo, es a sus padres, ¿no es cierto? En este caso, en un niño pediátrico, digamos, hablamos de un periodo de unos 6 meses, un bebé. El bebé, las dos únicas personas que en su mundo sabe que son las que le van a cuidar son su papá o su mamá. Cuando tú llegas a una emergencia en un pediátrico, ¿cómo le encuentras al niño? ¿En una cama, acostado? No, tú le encuentras pegado, abrazado al papá, como saben decir, sección de estos monitos, sujetado lo más que puede el papá, escondido en la cara, asustado de nosotros, que nosotros llegamos con un casco, con una linterna, con la mascarilla. Somos un monstruo para ellos, ¿no es cierto? Nosotros no llegamos a decirle, hola, mijo, ¿cómo está? Nosotros necesitamos buscar maneras de cómo trabajar como un pediátrico. Por eso la dificultad de trabajar como un pediátrico. Además, la morfofisiología de un pediátrico es diferente a la de un adulto, ¿no es cierto? La densidad ósea de un pediátrico es diferente a la de un adulto. Lo más conocido que es una fractura de tallo verde, la densidad ósea del pediátrico le permite solo únicamente un doblez del hueso, por así decirlo, a diferencia de que un adulto tiene una fractura completa de la continuidad del hueso, ¿no es cierto? Ahora, respondiendo a tu pregunta, lo más difícil es trabajar con niños, porque los niños no nos permiten a nosotros evaluarlos. A veces el niño se asusta únicamente con vernos llegar, con la ambulancia, con el ruido. El niño ya está asustado. Vernos a nosotros le asusta más. Un adulto a veces está tirado en la calle, por así decirlo, esperando que alguien llegue. Esa es la gran diferencia de trabajar entre un pediátrico y un adulto. Listo, muchísimas gracias, Leo. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Bueno, eh, la última pregunta que podríamos realizar en este lado ¿usted podría contarnos alguna experiencia que usted haya tenido con este tipo de situaciones en el que se le haya presentado un trauma de este tipo? Ya. Eh, Como tal, decirte una experiencia vivida, no. Nos tocó analizar un caso de un paciente que tuvo un accidente en la ciudad de Biblián. Cuando cuando mi grupo, por así decirlo, en ese tiempo nos dividimos la guardia entre dos grupos, ¿no es cierto? Cada quien se turnaba para hacer de emergencia, para que todos podamos realizar práctica y demás, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos estuvimos, no recuerdo si estuvimos en una capacitación o algo, recibimos el llamado.
El alfa se movilizó, llegó a un accidente, el paciente estaba sentado, literalmente había estado sentado, estaba conversando con la compañera y en cuestión de 2 segundos el paciente hizo esto, ¿no es cierto? La diferencia entre sí, buenas noches, ¿cómo está? Y ¡pum! Ahora, para nosotros que esto pase, el paciente pierde la conciencia, nosotros vamos perdón, vamos desde lo que son las lesiones más comunes de un accidente de tránsito. Hablábamos de un golpe frontal. Lo más común es un golpe torácico contra el volante, la cara contra el parabrisas, un efecto latigazo, ¿no es cierto? 3 tipos de lesiones más comunes. Cada una de estas lesiones desarrolla problemas en el paciente, ¿no? Tal vez en el efecto latigazo el paciente tuvo un daño cervical, tuvo una lesión cervical, una lesión medular que le hizo perder el conocimiento al paciente. Perdón. En el golpe contuso, en el trauma torácico, el paciente tal vez pudo haber tenido un taponamiento cardíaco, tal vez pudo haber estado perforado un pulmón, algo ya. Pero literalmente los compañeros llegaron, hablaron con el paciente y el paciente murió. Burdamente dicho, el paciente murió. ¿Ya? Fue cuestión de llegada del traslado, del punto A al punto B se demoraron 3 minutos. 5 minutos o 6 minutos que se habían demorado en ver el accidente y 3 minutos que se comunicó el sistema del ECO 911 con el alfa que nosotros manejábamos. Ahora, en todo ese tiempo ya había una lesión del paciente, ¿no es cierto? ¿Ya? Tal vez tuvo una lesión cervical. Como sé decir yo, a veces llegar a saludar al paciente puede provocar una lesión, ¿no es cierto? Hablamos de una lesión, de un taponamiento. Ya, el paciente está muy bien, se golpeó. Cuando nosotros sentimos dolor, ¿qué hacemos? Evitamos, ¿no es cierto? Tal vez si me duele el dedo, ya no muevo el dedo. Tal vez si me duele el cuello, ya no muevo el cuello. Cuando los compañeros llegaron a la escena, tal vez que, digo yo, tal vez el paciente hizo esto. ¿Ya? Identificó a los compañeros, se puso a conversar con los paramédicos, cuestión de 2 minutos, ¡pum! El paciente cayó fallecido. Desgraciadamente no nos permitieron conocer el resultado de la autopsia, de las lesiones pero hablábamos de qué tipo de lesiones podía haber tenido el paciente en ese entonces. Íbamos desde una lesión cervical hasta un taponamiento cardíaco o una perforación del pulmón. Tal vez el paciente estaba, qué sé yo, ya estaba en shock, ¿no es cierto? Tenemos este problema de las personas que se llama la última lucidez, si mal no recuerdo. Estás tú tranquilo y en cuestión de segundos falleces. Lo que pasa con un paciente de cáncer, desgraciadamente. Esto se dice así, el paciente de cáncer antes de su muerte, el paciente de cáncer está lúcido, parece que se recuperó totalmente y en cuestión de un día, 2 días, el paciente fallece. Yo no suelo comparar este tipo de emergencias con estas. El paciente ya estaba sufriendo, tuvo alguna pérdida, algún trauma ya importante, pero el simple hecho de que el paciente haya hecho esto, pudo haber desarrollado todo y el paciente queda en cero. No es culpa del compañero, no es culpa del alfa, nada, pero son detalles en la vida que te lleva a pensar que a veces tú hasta cómo le abordas a un paciente es complicado. Te pongo un ejemplo que me tocó vivir antes de estudiar. Estuve en una sala de emergencias. Tengo entendido que un señor había fallecido en un accidente de tránsito. Llegó su esposa, una señora de 8 meses de embarazo, si mal no recuerdo. Alguien vino y le dijo a la señora, tu esposa falleció. La señora se desmayó, tuvo un impacto frontal, literalmente cayó con la barriguita hacia la baldosa y 2 días después la señora perdió el hijito. Tal vez no todo se relaciona, pero son pequeños detalles que te cuestan la vida. En un trauma torácico, tú no viste una ingurgitación yugular, tú no viste un tórax inestable, tú no viste un tórax paradójico. A veces no es 100% visible. No es que el tórax, no es que un paciente se expande así cuando respira, ¿no es cierto? No es así. Por lo general, cuando un paciente está grave o algo así, está asustado, hay esto, ¿no es cierto? A veces necesitas cortar una chompa, a veces los abrigos de los pacientes son más grandes que nada y no puedes ver nada.
está el tórax acá, la ropa del paciente está acá y esto está pasando acá abajo. Y te ves acá arriba esto. Mientras acá abajo está ocurriendo miles de cosas. Entonces, ¿qué te recomiendo? Costo, las prendas, así a veces un abrigo se pierde un abrigo de $100, pero salvas la vida de un paciente. ¿Sí? Son pequeños detalles. Ah, te diré algo asociado a la pregunta que tú me hiciste, porque como tal, atender un trauma torácico no me ha tocado. Listo, Leo, gracias por tus palabras. La tenemos bastante en cuenta, ya que nosotros recién estamos iniciando la carrera, aún seguimos estudiando, todavía un profesional. Y claro, vamos a tomar en cuenta tus consejos, que son bastante buenos para nosotros. Leo, bueno, vamos por terminada la entrevista. Te agradecemos un montón nuevamente y gracias, Leo. Eso es todo.